Bendiciones, amigos, amigas, hermanos y hermanas. Vamos a ver hoy el juicio del gran trono blanco. Así dice Dios en su palabra y escrito está. El juicio del gran trono blanco. Para eso vamos a leerlo en el libro de Apocalipsis o Revelación capítulo 20. Lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dice la siguiente forma. Capítulo 20, versículo 11 en adelante dice. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Así dice la palabra del Señor, dice. Y vi un gran trono blanco y a él que estaba sentado en él, cuya presencia la tierra y el cielo huyeron, y no fue hallado lugar de ellos, dice la palabra del Señor. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. En el versículo 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Pero dice en el versículo 15, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así dice la palabra del Señor y escrito está. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es el mismo infierno. Muchos hombres y mujeres que hoy se denominan predicadores de la palabra, religiosos, dicen que infierno no hay. Pues te quiero decir que tanto es tan real el infierno como es tan real el mismo diablo y los demonios, no lo reprenda. Que él ya fue vencido hace más de 2000 años en la cruz del Calvario junto con todos los demonios, pero que él está bajo los pies de Cristo y bajo los pies de la iglesia, pero que aún no está vencido. Solamente es una palabra terrorífica. Y vi un gran trono blanco, dice la palabra del Señor, y al que estaba sentado en él, cuya presencia la tierra y el cielo huyeron y no se halló lugar para ellos. ¿Cómo será de tremendo ese lugar? Nosotros miramos que la palabra nos dice y escrito está. Así dice la palabra del Señor. Lo vemos. Ahora las Sagradas Escrituras nos dicen a nosotros, dice claramente que hay un juicio después de la muerte, y eso no lo enseñan las religiones. Las religiones no enseñan eso, pero ¿qué son las religiones? Son hombres y mujeres que se dedican a llevar un mensaje al mundo entero. El mundo está lleno de religiosos, de religiosos. ¿Por qué? Porque sacan domas. ¿Pero qué es un doma? Son cosas que ellos mismos inventan en tratados y los obligan a creer a la feligresía de que eso es revelado por Dios y se los obligan a creer. Eso no es cierto. Por eso ustedes observan que Dios siempre que va a llevar un mensaje, va a llevar una enseñanza. Tenemos que tener la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Pero ¿cómo se logra esto? A través de la oración, a través de la oración, a través de la intercesión. Porque la palabra del Señor nos muestra y nos dice. Lo dice en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 20, dice, no sois vosotros los que habláis, es Dios a través del Espíritu Santo, el Espíritu que habla en vosotros, y así es su palabra que sale de nuestros labios, no vuelve vacía, sino que hace lo que Él quiere y es prosperar en todo lo que le ha enviado. Así lo dice Dios en su palabra, porque somos ese canal, esa fuente de bendición, para llevar ese mensaje al mundo, a las naciones, porque Dios dice en su palabra y escrito está en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, al final dice, parte B, dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Todos lleguemos al arrepentimiento. Pero esto los religiosos no lo enseñan. Ellos no enseñan estas cosas. Y nosotros miramos que Dios nos habla en su palabra y escrito está, dice la palabra. Esto es duro porque es que los tiempos son peligrosos, como lo dice Dios en su palabra y escrito está en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3 en adelante, 1 en adelante. Dice que en los postreros tiempos habrán tiempos peligrosos, porque hay una cantidad de cosas allí que dice que habrán hombres vanagloriosos, soberbios, blasfemos, etcétera, etcétera. Entonces, la palabra nos muestra y nos dice en el libro de Daniel, siempre lo he leído, lo he dicho, dice capítulo 12, versículo 4, dice que en los posteros tiempos, dice que Dios le dice a Daniel que cierre esa palabra, porque eso es para el fin, que los unos correrán de aquí para allá los hombres y los otros de allá para acá, y que la ciencia aumentará, y nosotros vemos cómo está esto, es revolcado.
Por eso es que nosotros, el afán de nosotros de llevar ese mensaje, dice que la ciencia aumentará. Los hombres vemos que están corriendo los unos de allá para acá. ¿Por qué? Por el estrés, por muchas cosas. Por el afán al dinero, por el afán a la fama, una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque ya se acerca la venida de Jesús el Cristo, ya se acerca la venida, que esto no lo enseñan los religiosos. Ya Cristo está a las puertas, estamos en los tiempos finales. Esta es la última generación que verá estas cosas. Como están las cosas, miramos que la ciencia ha aumentado. Gloria al Señor por eso, porque la ciencia no es mala, la ciencia es buena, porque eso nosotros la utilizamos para expandir el Evangelio al mundo de las naciones. Y sigue diciendo la palabra en el libro en la carta de los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, dice de la siguiente forma: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto viene el juicio, dice la palabra del Señor. Y así como está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto vendrá, vendrá el juicio. Todos los pecadores que no se arrepintieron sufrirán el castigo eterno después que hayan sido juzgados por Dios en el juicio del gran trono blanco. Santo, santo, 7 veces santo al que está sentado y al que ha de venir. El juicio del gran trono blanco, esa palabra nomás es terrorífica. El juicio del gran trono blanco. Yo te digo, amigo, amiga, tú que estás viendo esta enseñanza, yo sé que muchos están viendo en el mundo entero religioso. La palabra del Señor dice, y escrito está en el libro de Revelación, Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres tu corazón, yo entraré y cenaré contigo, tú cenarás conmigo. Porque mientras estemos en esta vida, mientras la sangre nos corra por nuestras venas, mientras el corazón nos palpite, mientras tengamos vida, nosotros tenemos la decisión, porque tenemos el libre albedrío de decidir. Nosotros decidimos para dónde nos vamos a pasar la eternidad. Si van a pasar en el mismo infierno junto con los demonios y el diablo, que Dios los reprenda, o nos vamos con Cristo Jesús en el arrebatamiento. Pero no, esto los religiosos no lo enseñan, porque ellos no lo entienden, porque ellos no lo saben, porque nosotros, para poder llevar este mensaje, primero que todo tenemos que tener la dirección del Espíritu Santo, tenemos que tener la guía del Espíritu Santo, como lo leía yo ahora en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 20, dice que no sois vosotros los que habláis. Ahora hay un caso tremendo, dice la palabra en los Evangelios, dice en el Evangelio de Lucas 10, 22, 23, dice, él tampoco le dará el discernimiento a quien quiere, sino a quien quiere y cuando quiere, a través del Espíritu Santo en Cristo Jesús, así dice Dios en su palabra. Y el juicio del gran trono blanco es el juicio que se llevará a cabo en el futuro para todas las personas que han rechazado el llamado de Dios a la salvación. Y hoy los cielos se han abierto para ti, se han abierto porque yo estaría haciendo una oración para que tú aceptes a Cristo Jesús en su corazón. Así los religiosos se muertan el codo, pero la voy a hacer porque esta es la enseñanza, este es el mandato que dejó Dios a través de su palabra en el libro de Revelación, Apocalipsis 3:20. Dice que yo estoy a la puerta, pero allí nos entregan un portafolio y lo dice Dios en su palabra, y escrito está en el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 19, y por todo el mundo, haciendo discípulos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas, que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Santo, santo, 7 veces santo, al que está sentado y al que ha de venir. Toda persona que haya vivido en la tierra y se haya negado a aceptar el camino de Dios para la redención del pecado, se arrodillará ante el Creador en aquel momento y reconocerá que Él es Dios, que Jesucristo es el Señor. Así lo dice Dios en su palabra. La palabra dice, y escrito está en el Evangelio de Juan, así lo dice, Juan dice que de tal manera amó Dios al mundo, que daba a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra. Pero sigue diciendo que al que no ha creído ya ha sido condenado. Ninguna persona que no haya sido salva por la aceptación del Señor, del sacrificio del Señor Jesús en la cruz, va a escapar de ese horrible juicio contra el pecado del Señor Jesús. Como dice la palabra del Señor, y escrito está, ahí vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, en cuya presencia la tierra y el cielo huyeron. Mira lo que dice. Así lo dice en el libro de Apocalipsis. Búscalo allí en las Sagradas Escrituras. Dice, porque la palabra no es sino una sola. La palabra es una sola, no tiene dos palabras, hay una sola, dice. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado, dice en el libro de Apocalipsis o Revelación, capítulo 20, versículo 11 en adelante hasta el 15, en cuya presencia la tierra y el cielo huyeron y no fue hallado el lugar de ellos.
y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie, dice la palabra del Señor, y el que no se halló inscrito allí fue lanzado al lago de fuego, que fue preparado para el diablo y sus demonios. No los reprenda, pero como por la rebeldía de la humanidad ha sido ensanchado. Y esto es doloroso. Vi un gran trono blanco, dice la palabra del Señor. Dice la palabra. Mateo 7:23 dice la palabra. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23, así dice la palabra del Señor. Y así como está establecido para los hombres que mueran una sola vez, pero después de esto vendrá el juicio, dice la palabra. Nosotros vivamos en esta tierra, tenemos la oportunidad de decidir, pero como no ha pasado absolutamente nada, esa es la gran mentira. El mismo diablo, los demonios los reprendan, porque siempre lo he manifestado. El diablo, los demonios, para poder operar necesitan el cuerpo de un ser humano, y ellos trabajan a través de la mente y se alimentan a través del pecado, del adulterio, de la fornicación, de la inmundicia, de toda la maldad. Nosotros vemos cómo está la situación hoy. El mundo está totalmente patas arriba. Y después de la gran tribulación y el milenio serán abiertos los libros, y también el libro de la vida, donde están escritas todas las cosas por las que serán juzgados todas las personas que tengan que compadecer. Apocalipsis 12 dice: vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, dice la palabra del Señor. Apocalipsis 12, dice 20:12, dice la palabra del Señor. Así dice la palabra del Señor, Apocalipsis 20:12. Santo, santo, dice la palabra del Señor. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Así dice Dios en su palabra, y escrito está. Será una comparecencia individual, una confrontación con los hechos para recibir su sentencia, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, como dice Dios en su palabra, Apocalipsis 20:15, será lanzado al lago de fuego. Pero como no ha pasado absolutamente nada. Esa es la gran mentira del mismo diablo. Amigo y amiga, tú que estás viendo esta enseñanza, apártate de esa religión, aparta de esas religiones, que eso no trae sino condenación. Yo lo he manifestado siempre. Nosotros, como cristianos, como conocedores de la palabra, quiero manifestarles: Dios no habita en templos hechos por mano de hombre. El templo somos nosotros, dice la palabra del Señor. ¿O ignoráis que este es el templo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo? Por eso, por esta razón, es que los cristianos debemos hablar de Cristo a toda persona y persuadirles a que se arrepientan y reciban a Cristo antes que sea demasiadamente tarde, porque después de que la muerte llegue, todo se acaba allí. Todo se acaba allí. Yo lo hablaba en una enseñanza pasada, endiablaba: el día en que tú mueras. El día en que tú mueras, allí se acaba absolutamente todo. Y allí en el infierno no te podrás llevar nada. Allí no habrán comodidades. Allí no habrán bacanales. Allí no habrán fiestas. Allí no habrán minifaldas. Allí no habrán pantalones calientes. Allí no habrá rebeldía. Allí no habrá nada, sino dolor, como dice la palabra del Señor, y tormento, porque es un lugar de tormento. Yo voy a hacer esta oración, repite conmigo, amén, así sea. Reconozco que estuve apartado de ti, pero hoy me arrepiento de todo corazón. Te pido, Señor, límpiame con la sangre preciosa que tú derramaste. Reconozco que tú estuviste muerto en una cruz 3 días, pero que Dios el Padre te levantó entre los muertos. Por eso abro mi corazón, porque sé que tú resucitaste, Dios el Padre te resucitó entre los muertos. Por eso yo abro mi corazón para que seas tú entrando en él y haciendo de mí la persona que tú quieres que yo sea. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. Bien, amigo, amiga, si has hecho esta oración, has dado un gran paso. No desplaces tu cursor hacia abajo. Cualquier comentario hazlo a través de las redes sociales. Les habló un servidor en Cristo, Milciades Gómez. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesús el Cristo lleguen hasta cada uno donde quiera que se encuentre.
Dios nos muestra a través de su palabra. Si nosotros abrimos nuestro corazón a Él y Él entra allí, cena Él con nosotros y nosotros con Él, hacemos parte de esa iglesia sin mancha ni arruga que habla Dios en su palabra y escrito está. Coloca tu nombre allí, no vayas a desplazar tu cursor hacia abajo. Yo quiero orar por ti porque la palabra dice y escrito está de que Dios va añadiendo todos los días los que van a ser salvos a la congregación. Hoy te ha tocado ese turno a ti. No desplaces tu cursor hacia abajo. Cualquier comentario, hazlo a través de las redes sociales, que esto sirve para edificación de la iglesia. Les habló un servidor en Cristo, Milciades Gómez. Que las bendiciones del Señor Jesús el Cristo lleguen hasta acá usted donde quiera que se encuentre. Amén.